están? 안녕하세요. Bienvenidos nuevamente a la clase por la web. Este va a ser nuestra 10ª clase y vamos a empezar, ¿sí? Hoy vamos a ver un tema un poquito más, ya estamos avanzando diferente, ya podemos empezar a leer y empezar a responder y ver algunas preguntas, palabras muy cotidianas en lo que es en el idioma coreano. En este caso vamos a ir viendo el tema de saludos, ¿sí? Vamos a ver. Bien, esta es la clase número 10 y nosotros vamos a empezar con la primera parte de saludos, ¿sí? Vamos a conocer estos saludos típicos que ustedes necesitan saber necesariamente para poder tener, ¿no?, una pequeña conversación y algo con lo que ustedes puedan defenderse al momento de encontrarse, ¿no?, con una persona o al relacionarse un poquito con la gente que es la de la cultura, ¿no?, de la cultura coreana y demás. Bien, vamos a ir viendo cada uno de estos. Primeramente tenemos el saludo, ¿verdad? El saludo principal, general, ¿sí? Se pueden despedir tanto saludar como también despedir, ¿verdad? Tenemos 안녕하세요, ¿sí? Si nosotros leemos por partes, va a ser como an, ¿sí? Sílaba por sílaba, 안녕하세요, ¿sí? Pero acá nosotros vamos a tratar de leer así seguidamente, entonces vamos a notar que hiut no se escucha directamente la pronunciación del sonido, ¿verdad? Entonces va a quedar como 안녕하세요, ¿sí? 안녕하세요, ¿sí? 안녕하세요. Bien, como vemos acá en la imagen, nosotros vamos a ver, ¿no? Hacen una pequeña reverencia, una inclinación, ¿sí? Y simplemente una sonrisa anima, ¿no?, a poder tener un buen día, poder presentarse, saludarse, comenzando así el día. La verdad que yo creo que es mucho más amigable, ¿verdad? Bien, ellos tienen este saludo característico, ¿sí? De cuando se encuentran con una persona mayor, cuando se encuentran frente a una persona de alto rango, cuando puede ser también cuando se encuentran así con gente que no conocen, ¿sí? Lo ven por primera vez, entonces hacen esta pequeña inclinación, ¿verdad? Vamos a hacer 안녕하세요, ¿sí? Vamos a repetir una vez más, 안녕하세요, ¿sí? Bien, más adelante vamos a ver un poquito más en detalle esto, pero sepamos, ¿no?, que esto es muy importante, el saludo principal. Bien, vamos a ver diferentes formas, en qué momentos y cómo saludar, ¿sí? Vamos a ver, acá tenemos la pregunta, ¿sí? La principal de lo que vamos a ver hoy es 어떻게 인사할까요? ¿Sí? 어떻게 인사할까요? ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Cómo saludamos? ¿Sí? Insa significa saludo, ¿sí? 할까요 es como hacer, ¿no? Pero a futuro, 할까요, con pregunta, ¿ves? Para preguntar, ¿sí? De forma formal, ¿sí? 어떻게 significa cómo. 어떻게 인사할까요? ¿Sí? ¿Cómo saludamos? Vamos a ver la primera, acá. Vamos a ver 헤어질 때. 헤어질 때 어떻게 인사할까요? ¿Sí? Vamos a repetir. 헤어질 때 어떻게 인사할까요? ¿Sí? ¿Cómo vamos a saludar? ¿Sí? Cuando nos despedimos. ¿Sí? Hay un saludo característico. Si bien nosotros podemos decir 안녕하세요 cuando nos conocemos o cuando nos vamos también 안녕하세요, también hay un saludo característico para poder despedirse, ¿sí? Vamos a ver. 헤어질 때, ¿sí? 어떻게 인사할까요? Acá tenemos. Bien. Acá tenemos una imagen en la que podemos observar, ¿sí? Está
acá ¿sí? Despidiéndose, ¿no? Puede ser una familia, ¿sí? Que se despide cuando va al trabajo, ¿sí? En este caso puede ser cualquiera, ¿no? Cuando uno se queda en casa o cuando uno se queda en un lugar y otro se tiene que retirar, ¿verdad? Entonces, la persona que se queda en el lugar donde se encontraron, ¿no? Donde estuvieron, dice 안녕히 가세요, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esto como interpreta es como que le vaya bien, ¿sí? Como que vaya con bien, ¿sí? 안녕히 가세요, ¿sí? Yo me quedo, la persona se va y puedo decir 안녕히 가세요, ¿sí? Ahora tenemos del otro lado, que es de la persona, acá tenemos el segundo personaje que dice 안녕히 계세요, ¿sí? ¿Cómo sería entonces? ¿Cómo interpretaríamos esto? Sería como que quede con bien, ¿sí? 안녕히 계세요, ¿sí? Que quede con bien. La persona dice, el primer personaje dice que vaya con bien, 안녕히 가세요. Y la persona segunda acá que tenemos dice 안녕히 계세요, como al decir que quede con bien. O sea, esta persona que se va, a la persona que se queda, le dice 안녕히 계세요, ¿sí? Bien, vamos a recordar. Ahí tenemos la persona que se va, la persona que se queda. La persona que se queda dice 안녕히 가세요, ¿sí? Que le vaya bien, que vaya con bien. Y la persona que se va, a la persona que se queda, le dice 안녕히 계세요, ¿sí? 안녕히 계세요, ¿no? Que quede con bien, que le vaya bien, ¿sí? En este caso vemos, ¿no? La reverencia que ellos hacen, ¿no? Saludándose, ¿no? 안녕히 가세요, ¿no? O 안녕히 계세요, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a practicar eso en casa con nuestros papás, ¿sí? Nosotros estamos aprendiendo coreano, ¿verdad? Sería bueno que ustedes también lo pongan en práctica en sus casas. Sus papás no les van a entender, sus hermanos no les van a entender, pero también si ustedes les explican de qué trata esto, mucho más van a poder aprender ustedes y repasar también. Bien, acá, 헤어질때, cuando nos despedimos, ¿cómo nos saludamos? Acá tenemos las dos formas, ¿sí? Si uno se queda, si otro se va, cada uno tiene su forma de poder despedirse. Vamos a ver el siguiente, la segunda. 어떻게 인사할까요? ¿Sí? 외주를 할 때, 돌아왔을 때, ¿sí? 외주를 할 때와 돌아왔을 때, ¿sí? Cuando salimos y cuando regresamos, ¿sí? ¿Cómo saludamos, sí? Bien, acá vemos 외주를 할 때와 돌아왔을 때 어떻게 인사할까요? ¿Sí? Acá tenemos una persona que está despidiendo a alguien que se va, ¿verdad? ¿Sí? En este caso se puede hacer este tipo de saludos, ¿sí? Cuando uno se va y cuando regresa, cuando sale, ¿sí? En este caso hacemos como 다녀오세요, ¿sí? Ahí les está despidiendo, es como que en este caso es cuando una persona va a un lugar que concurre continuamente, ¿sí? Que es o sea, es su cotidiano de lo que hace y es a donde asiste frecuentemente, ¿sí? Por ejemplo, puede ser a la escuela, puede ser al trabajo, ¿sí? A esa persona, ¿sí? Como se le despide, ¿no? 다녀오세요, ¿sí? Que vaya y vuelva, ¿no? Que vaya y vuelva bien, ¿sí? 다녀오세요. Y la persona que se despide le dice, que está, acá tenemos en la imagen, que está en el auto, le dice, 다녀오겠습니다, ¿sí? Voy y vengo, ¿sí? Voy y vengo, como voy y vengo bien, ¿sí? Ahí el que le espera, 다녀오세요, ¿sí? Venga con bien. Y 다녀오겠습니다, ¿sí? Vuelvo con bien, ¿sí? Acá, 다녀오겠습니다
¿sí? Esta frase representa, ¿no?, a un lugar donde concurre. En este caso puede ser que esta persona esté yendo a un colegio, ¿sí?, esté yendo a un trabajo. Acá, una vez que llega, ¿no?, al colegio, al trabajo donde concurre continuamente, o cuando vuelve a la casa, esta persona puede decir 다녀왔습니다, ¿sí? 다녀, fui, volví, así como ya llegué, ¿no? 다녀왔습니다, ¿sí? Acá en este caso es como ya llegué, ¿no? Ya vine, ¿no? Esta persona llegando al trabajo puede decir eso, ¿no? 다녀왔습니다, o cuando llega a su casa, 다녀왔습니다, ¿sí? Tenemos esta forma, ¿no?, de despedirnos cuando salimos y regresamos. Pero en este caso es de un lugar donde frecuentemente se concurre, la escuela, el trabajo o cuando vuelve a casa. Bien, tenemos la tercera que es 식사할 때, ¿sí? 어떻게 인사할까요? 식사할 때, ¿sí? A la hora de comer, ¿sí? Nosotros cuando comemos, ¿cómo decimos, sí? Podemos decir gracias, ¿no? ¿Verdad? Simplemente gracias o provecho, ¿sí? Así, en este caso, en el coreano también tiene una forma de poder saludar a la hora de comer, ¿sí? Entonces, nosotros antes de comer se dice 잘 먹겠습니다, ¿sí? Voy a comer bien, ¿sí? 잘 먹겠습니다, ¿sí? 잘 먹겠습니다. Y una vez finalizado, después de terminar de comer, dice 잘 먹었습니다. Comí bien, ¿sí? 잘 먹겠습니다, ¿sí? Antes de comer, y 잘 먹었습니다 después de comer. Si nosotros vamos a un restaurante o alguien que nos sirve, que hizo con todo su cariño preparando esta comida, porque es muy típico en el coreano respetar, ¿verdad?, el tema de la comida, ¿sí? Entonces ellos agradecen, ¿no?, de esta forma a la comida, antes de comer y después de comer. Entonces ahí tenemos 맛있게 드세요, ¿sí? 맛있게 드세요 significa a buen provecho, ¿sí? Que coma bien, ¿sí? 맛있게 드세요 a la persona que está por comer, ¿verdad? En este caso se escucha frecuentemente, ¿no?, la persona que sirve, que está ofreciendo, ¿no?, esta comida, llega a decir 맛있게 드세요, ¿sí? Bien, vamos a ver el cuarto saludo. Va a ser 참 잘 때와 일어났을 때, ¿sí? Vamos a leer 참 잘 때와 일어났을 때, ¿sí? A la hora de dormir y cuando nos levantamos, ¿sí? Vamos a hacer, ¿cómo vamos a saludar? 어떻게 인사할까요? ¿Sí? Acá tenemos una imagen en donde muestra, ¿no?, una persona menor, ¿sí?, en este caso el hijo a sus padres, ¿sí? Dice 어머니, 아버지, 안녕히 주무세요, ¿sí? 어머니 es madre, 아버지 es padre, 안녕히 주무세요, ¿sí? Como decir buenas noches, ¿verdad? Que como despedirse a la hora de dormir, 안녕히 주무세요, ¿sí? ¿Cómo le responden sus padres? ¿Sí? Acá vemos, ¿no?, la formalidad con que este personaje saluda a sus padres, ¿sí? Tiene que ver mucho también la formalidad, cómo expresarse, ¿no?, ante ellos, ante sus mayores. Y también vemos la forma de cómo los mayores expresarse a un menor con cariño, en este caso siendo familiar, cercano, ¿verdad? Entonces acá va a decir 잘 자요, ¿sí? ¿No? Ve, duerme bien, ¿no? O simplemente 잘 자, ¿sí? 잘 자, buenas noches, ¿no? Que duerma bien, ¿no? Al día siguiente, cuando nosotros nos levantamos, ¿cómo va a saludar? Va a decir 안녕히 주무셨어요, ¿sí?
안녕히 주무셨어요? ¿Sí? ¿Durmió bien? ¿Sí? Como un buen día, ¿durmió bien? Así. Va a ser, este es el saludo formal, ¿sí? Formal, donde un menor puede hacer esta pregunta a sus mayores, ¿sí? 안녕히 주무셨어요? ¿Sí? Después tenemos cómo podría preguntar un mayor a un menor, en este caso a su hijo, ¿no? A su familiar cercano, ¿sí? Al que le tiene como, o alguien cercano, ¿verdad? Entonces se va a referir, puede ser también como 잘 잤어요, ¿sí? ¿Dormiste bien? 잘 잤어요, ¿sí? O simplemente 잘 잤어, ¿sí? 잘 잤어, ¿dormiste bien? Se puede usar cualquiera de las dos. Uno tiene un poco de más formalidad y el otro, el 잘 잤어, es como más informal, ¿verdad? Pero tiene que ver que si se conocen, son amigos, se puede usar esta palabra, ¿sí? Siendo más cercanos, tenemos estas dos últimas opciones para poder preguntar. Pero refiriéndonos a un mayor, ¿sí? Tenemos la primera opción que es 안녕히 주무셨어요, ¿sí? Ahí como expresándonos formalmente. Bien, vamos a practicar, ¿sí? Nosotros vimos diferentes formas de saludar a la hora de dormir, a la hora de comer, cuando salimos y regresamos, cuando nos despedimos, ¿sí? Tenemos esas 4 formas, ¿verdad? Nosotros vamos a practicar con eso, ¿sí? Ustedes tienen que realizar estos ejercicios y también van a tener acá unas preguntitas que ustedes tienen que resolver, ¿sí? Bien, vamos a ver. La primera dice, 먹기 전에 어떻게 인사할까요? ¿Sí? ¿Cómo saludamos antes de comer? ¿Se acuerdan? Lo pueden escribir, ¿sí? Escriben la oración, ¿sí? Esto significa 먹기 전에 어떻게 인사할까요? Significa cómo saludamos antes de comer, ¿sí? Antes de comer, ¿cómo saludamos? Entonces, ustedes escriben cómo saludamos antes de comer. Seguida tenemos 아침, ¿sí? 아침에 일어나 어떻게 인사해요? ¿Sí? Cuando nos levantamos, ¿sí? ¿Cómo saludamos a la hora de levantarnos? ¿Sí? Ustedes ahí escriben cómo, ¿sí? En coreano, y también le pueden poner la traducción, ¿sí? Para recordar y demás, escriben en coreano, ¿sí? La primera, ¿sí? Antes de comer, ¿sí? ¿Cómo saludamos? Y después tenemos a la hora de levantarnos, ¿cómo saludamos? ¿Sí? Ahí vamos a anotar, van a escribir y esto también va a ser su práctica de tarea. Recuerden, pueden volver el video para recordar cada una de estas situaciones, estos saludos, para que ustedes puedan recordar, memorizar también, porque son como las frases típicas del saludo que ustedes van a oír muchas veces. Bueno, la tercera tenemos, dice, 학교 가기 전에 어떻게 인사해요? ¿Sí? ¿Cómo saludamos antes de ir a la escuela? ¿Sí? La escuela es un lugar donde concurrimos siempre, ¿verdad? Ya sea la escuela, universidad, ¿sí? 학교 가기 전에 어떻게 인사할까요? ¿Sí? ¿Cómo saludamos antes de ir a la escuela? ¿Sí? Ahí también vamos a escribir, ¿sí? En coreano, cómo saludamos antes de ir a la escuela. Bien. Acá en la última tenemos 헤어질 때 어떻게 인사해요? ¿Sí? ¿Cómo nos despedimos? ¿Cómo saludamos cuando nos despedimos? ¿Sí? Ahí, 헤어질 때, al despedirse, ¿no? 어떻게 인사해요? ¿Sí? ¿Cómo saludamos antes de cuando nos despedimos? ¿Sí? Ustedes tienen que responder cada una de estas preguntas y recuerden, tenemos el grupo de Telegram donde podemos ir resolviendo tal vez las dudas, o también nos encontramos el día sábado donde también vamos a estar practicando estos saludos, ¿sí? Ustedes tienen que saber,
Yo voy a ir preguntando, ustedes tienen que saber y también vamos a hacer algunas correcciones también, si quieren, para corregir también la tarea en la clase por Zoom, ¿sí? Hasta acá vamos a terminar la clase de hoy. Nos vemos. 안녕. 다음에 만나요.